Es importante conocer el punto de vista de todos los sectores y las organizaciones, un llamado al diálogo desde varios sectores a nivel nacional, que la salida es sentarse a conversar y entenderse de lado y lado. ¿Cuál es la postura de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Amaru del Ecuador? Señor presidente, muy buenos días. Bienvenido a las señales de Saracay Televisión. Le escuchamos en toda la región del trópico húmedo, más de 1,5 millones de habitantes que somos parte de esta región a través de Saracay Televisión desde Santo Domingo. Qué gusto recibirlo en esta entrevista. Buenos días al pueblo ecuatoriano, a nuestras bases en Costa, Sierra y Amazonía. Bueno, nosotros en estos momentos nos encontramos en la ciudad de Quito, prácticamente movilizados y exigiendo algunos planteamientos que hemos hecho desde hace un año al presidente de la República. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Al presidente de la República, y no hemos tenido respuesta hasta la presente fecha, ¿sí? Han habido diálogos con mandos medios que prácticamente no dan paso a los planteamientos de las organizaciones, y es en ese sentido que nosotros estamos llamando a que si existiría la voluntad política del presidente de una mesa de diálogo, sea en igualdad de condiciones, no solamente con una organización, sino con todas las organizaciones, para darle una salida a esta crisis que está viviendo actualmente el país. Cuando nosotros hablamos en igualdad de condiciones, para volvernos técnicos y para poder entender, estamos hablando de cuántas organizaciones, porque cuando usted señala, dice en igualdad de condiciones, nos parece importante, pero de llevarlo al discurso, a la realidad que tan habla es, ¿cuáles nomás son las organizaciones que deberían estar llamadas a esta mesa de diálogo? Nosotros entendemos que en el país hay varias organizaciones, no solamente la CONAIE, la PENOCIN, la FEI, la FEINE, o sea, está Amaru, hay federaciones de barrios, o sea, yo creo que el gobierno nacional debe de focalizar una situación de diálogo y establecer líneas focalizadas sobre cuáles son las necesidades de cada territorio. Por ejemplo, en el tema agrícola, el presidente ha manifestado que baja al 50% los precios de la urea. Yo digo, bueno, debería haberse hecho una georreferenciación de la capacidad agrícola, la capa arable que tiene nuestro país, para que vaya directamente y esto sea ofertado a las comunidades donde se está produciendo, tanto en Costa, Sierra y Amazonía. Recordemos que no todo el país es agrícola, entonces todas estas cosas hay que focalizarlas. Debe ser una mesa técnica para entender no solamente las necesidades de las zonas periféricas de las ciudades, sino del tema rural. Se ha hablado también de que el presidente de la República ha emitido un comunicado donde dice que duplica el presupuesto a la educación intercultural bilingüe. Nosotros decimos, el presidente de la República, el Estado ecuatoriano, debe de destinar en igualdad de condiciones los recursos a las unidades educativas rurales, igual en todo el sistema educativo. No se trata solamente esto de indígenas, sino aquí en el país sabemos indígenas, afros, montubios, mestizos, profesionales, transportistas, pescadores. Debe de haber una educación de calidad para todos en el país, ¿sí? Entonces debe de verse estas líneas en una mesa técnica y política para ir dando una solución real al Ecuador. Ahora, cuando hablamos de una entrevista sobre el tema económico, porque todo aterriza a cuánto recurso tiene este país. A nosotros como en casa, nos gustaría darle la mejor educación a nuestros hijos, pero cuando no se tiene, no se alcanza. Todos los pedidos y todos los planteamientos aterrizan básicamente en un presupuesto para que sea real, porque si no se vuelven ofrecimientos de momento que no se pueden concretar. Pero del otro lado también se necesita el estar abiertos a ese entendimiento. Cuando hablamos de estos pedidos y cuando se habla puntualmente el doble del presupuesto para la educación intercultural bilingüe, sabemos de qué presupuesto es, y si se dice ya se sabe a quién se le va a quitar, para quién ponérselo. Pero cuando hablamos lo que usted dice, y es verdad, todos tenemos derecho a una educación de calidad. Pero esa educación de calidad, beneficiado a todo lo que usted ha detallado, estamos hablando de cuánta plata. El presidente de la República debe de establecer, verificar con cuántos recursos tenemos. También debemos señalar que en la actualidad y desde hace muchos años
el principal ingreso económico del país es las fuentes del petróleo, ¿no es cierto?, los ingresos petroleros. Actualmente el petróleo está en un presupuesto, en un precio alto. Recordemos que estaba como en $50, ahora está en más de $100, entonces debería el presidente de la República tener un equipo técnico especializado y poder distribuir estos recursos de manera adecuada, ¿no? Entonces, sobre todas estas cosas debería discutirse con la ciudadanía en una mesa, yo digo, focalizada de acuerdo a los temas, en educación, el tema de salud, que también por ejemplo, se implemente el fortalecimiento en todo el sistema de la red de salud, no solamente del Ministerio Público, sino que en el seguro campesino, o sea, a nivel nacional, pero de manera focalizada y poder detectar dónde están los recursos de financiamiento. Y si, por ejemplo, los organismos internacionales que han ido otorgando créditos al país, también todas estas cosas, identificar los presupuestos y poder ir de manera focalizada, ir atendiendo estas necesidades urgentes que tiene el país, porque realmente sí hemos nosotros identificado que estamos en el campo, sí faltan medicinas en los subcentros de salud, en los subcentros de ciudades pequeñas. Cuando se va un niño a ser atendido por emergencia y ya no hay medicinas, no sé cómo priorizar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr un acuerdo en este momento? Es decir, usted bien señala y dice hay que entrar en mesas de diálogo y es fundamental y ojalá focalizados y con todos los actores involucrados. Pero en este momento en el que estamos viviendo una paralización, ¿cómo saltamos de eso a las mesas focalizadas? Que no se toma la decisión en un día, sino que serán conversaciones a largo plazo. Pero en este momento estamos viendo una paralización que de a poco está aumentando en la violencia, que si bien es cierto los 10 pedidos son justos, son necesarios de discutirlos, pero no se puede comandar a todo un grupo que a veces no se sabe si son infiltrados, si son propios y al calor del momento, y vamos viendo cómo aumenta o incrementa la violencia. En este momento, ¿cómo ir saliendo? ¿Cuál es el discurso? Porque lamentablemente comenzaron con 10 pedidos puntuales de los que nos sumamos muchos de los ecuatorianos, pero de pronto eso va cambiando ya a discursos como que se vaya Lazo, que se vaya el presidente. ¿En qué momento estamos? Bueno, nosotros las propuestas que está haciendo la CONAIE respetamos, son legítimas. Insisto de existir la voluntad de diálogo del presidente de la República, no solamente es la CONAIE, sino que están otras organizaciones, e insisto en este tema de los planteamientos que hace no solamente la CONAIE, sino Amaro, que se vayan focalizando y se vayan atendiendo paulatinamente. Lo que sí nosotros debemos de rechazar categóricamente es el tema de infiltrados dentro de movilizaciones, porque no se puede confundir una manifestación pacífica con el tema de violencia. O sea, eso sí lo rechazamos totalmente a nombre de la Confederación Amaro, porque prácticamente ya vamos al 10º día de protestas. Entonces, y esta situación sí también nos está preocupando. Hoy al mediodía nosotros nos reuniremos para tomar una decisión final, ¿sí? Y ver si existe realmente la posibilidad de diálogo con el gobierno nacional o no, porque realmente no sabemos si al presidente le mienten quienes le están asesorando o no le dicen la realidad de las cosas, ¿sí? No le dicen la realidad de las cosas y cuáles han sido los planteamientos de hace un año y prácticamente un mes que se han hecho al presidente de la República. Y sí, para haber diálogo debe de haber voluntad de parte y parte, obviamente, en eso estamos de acuerdo, pero también necesitamos ceder para poder establecer una mesa de diálogo. Y si existen terceras personas, terceras instituciones que están llamando al diálogo, que está la Asamblea Nacional, están las Naciones Unidas, están Derechos Humanos, está la Academia, prácticamente debe de garantizarse un diálogo serio, responsable y de cumplimiento paulatino, porque también si hay 10 pedidos, otras organizaciones tenemos 12 pedidos, otras tienen 20 pedidos, ¿cómo procesar toda esta información? ¿Sí? ¿Cómo procesar esta información de manera técnica? Porque una cosa es hacer planteamientos políticos, pero eso hay que digerirlo bien y procesarlo técnicamente para poder decirle al país, mire, esto se ha logrado, esto es el presidente que ha
puede cumplir y lo que no puede cumplir, porque hay que ser realistas, que si hay 100 pedidos, de pronto todos no se puedan cumplir, ¿no? Incluso dentro de las mismas organizaciones. A veces nosotros planificamos un plan de acción para un año con 20 actividades, pero solo se cumplen 2. O sea, hay que ser conscientes también en esa realidad. Y en cuanto, por ejemplo, el presidente ha manifestado mediante una carta dirigida a la CONAIE, que nos hubiera gustado mucho que esa carta haya sido dirigida a todo el país, a todo el Ecuador, para todos estar involucrados en este proceso, porque no vemos que la movilización solamente es de la CONAIE, pues vemos que espontáneamente están saliendo barrios, comunidades, varios sectores a sumarse a este proceso de movilización. Por ejemplo, allí también menciona de los créditos. Nosotros somos escépticos en ese tema de que el Ban Ecuador o Banco de Fomento, como se llame la banca pública, vaya a establecer una línea de crédito con un pronunciamiento del señor presidente. Pero creemos que primero debe de reformarse la ley, el sistema monetario, la Junta Monetaria debe de tomar cartas en el asunto para reformar los reglamentos de cuáles son los mecanismos para el acceso al crédito en las condiciones que el presidente de la República está planteando, porque no es solamente hacer un pronunciamiento y cuando los compañeros van a los bancos no es la realidad como lo dice el presidente. O sea, un compañero o compañera que presenta una carpeta espera 1 mes, 2 meses, 3 meses, luego ya de tanto esperar deja abandonado el proceso. O sea, deben de reformarse los reglamentos, los mecanismos de acceso con flexibilidad del acceso crediticio en la banca pública, porque no creo que deba de establecerse solamente crédito en la banca, en el Ban Ecuador, sino en todo el sistema de la banca pública, ¿no? No puede ser posible solamente un sector, debe de ser en un tema plural para todos los ecuatorianos. Banco del Pacífico, CFN, la Corporación Financiera de Economía Solidaria, cómo inyecta capitales a las asociaciones de la economía popular y solidaria, Ban Ecuador, o al nuevo Banco de Desarrollo de Fomento que ha hablado el presidente. Ok, la organización AMARU, la Confederación de Pueblos y Nacionalidades, AMARU, en este momento está plegado, está en marcha, está pensando sumarse. ¿Cuál es la postura en la práctica que han decidido y que están practicando ahora? Sumarnos a una marcha que es a las 4 de la tarde, donde estará el FUD y otras organizaciones. Estamos con compañeros aquí en la ciudad capital. Pero, sin embargo, al mediodía vamos a reunirnos para nosotros evaluar todo este proceso, ¿sí?, de movilización para tomar una decisión final, porque sí es necesario también ceder en las dos posiciones y ir a un diálogo franco, sincero y de cumplimiento del gobierno nacional. Y si ya no hay otra salida, que no hay una postura de diálogo, prácticamente ya a la Asamblea Nacional le tocará tomar una decisión, o al mismo presidente de la República. O sea, ¿qué mismo va a ocurrir? Porque si no cede ninguna de las dos partes, a la Asamblea Nacional le vemos en silencio, vemos que no toma una decisión. El presidente de la República, el día que estaban discutiendo de la derogatoria del primer decreto de sección, elimina ese, impone otro, y la Asamblea simplemente se ha quedado en silencio y no dice nada, solamente llama al diálogo, pero realmente sí es necesario en estos momentos ceder y poder establecer una mesa de diálogo técnica y política para procesar los temas de interés nacional y darle una salida a esta situación que estamos viviendo los ecuatorianos hoy en día. Finalmente, ¿no consideran una respuesta ese planteamiento que ha hecho el gobierno nacional y que dice: ha aumentado el bono de desarrollo humano, declara en emergencia el sistema de salud pública, lo que llevará a mayores recursos, duplica el presupuesto de la educación intercultural hasta llegar a los 4.5 millones en 2022, subsidiar el 50% del precio de la urea, condonar créditos vencidos hasta $3,000 en Ban Ecuador, entregar 100 millones en créditos agrícolas hasta 5,000 al 1%, que es lo que se nos decía, no subir el precio del diésel, sino estancarlo como está actualmente y no privatizar sectores públicos? Es decir, según lo que señala desde la postura del Estado, 5 de 8 promesas del gobierno para atender la petición del movimiento indígena demandarían un gasto adicional dentro del presupuesto del año 2022 que supera los $518 millones. Esto no es una respuesta para ustedes, no es una pretensión de querer llegar al diálogo y ceder.
Bueno, insisto, son 10 puntos que ha planteado la CONAIE. Recordemos al pueblo ecuatoriano y a este prestigioso medio de comunicación que el documento está dirigido a la CONAIE, ¿sí? No sé si se puede leer en la parte de abajo de ese documento que emite... Pero cuando le van a dar un crédito a Iván Ecuador no le dicen eso es de la CONAIE o no, sino que finalmente es un pedido que beneficia a todos. Es decir, peleamos por no estar en el nombre. Exactamente, es a nivel nacional que se debe de hablar para todos los ecuatorianos, y es justamente eso lo que cuestionamos, que si va a haber diálogo sea en igualdad de condiciones con las demás organizaciones del país, okay, ¿sí? Representativas, pero no solamente del movimiento indígena, sino de los barrios, de las comunidades que también son de manera autónoma, independiente. O sea, aquí en Quito estamos viendo que hay comunidades que no pertenecen a ninguna organización nacional, sino que se han sumado paulatinamente. O sea, y recordemos que el Estado ecuatoriano no solamente es el gobierno nacional, sino que hay una corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ese presupuesto debe de distribuirse de esa manera, y cómo es unificar esta situación para poder dar atención de manera adecuada, porque los GAT, prefecturas, municipios, juntas parroquiales también tienen responsabilidad pues en los territorios, y no se está cumpliendo lo que dice el COTAD. Las alianzas públicas comunitarias también se pueden hacer, es otra de las salidas que podemos ser corresponsables del desarrollo de nuestro país a través de la economía comunitaria. Y una cosa importantísima que el presidente de la República debe de tomar en cuenta: debe de crearse una cuenta nacional donde identifique cuánto recurso económico mueve la economía popular y solidaria, la economía comunitaria. El tema de las unidades de producción, la tienda del barrio, las unidades agrícolas que están en el campo, eso no existe. Allí podemos identificar cuántos recursos se mueven en los territorios y poder comparar también el tema similar a lo que es el PIB en el Ecuador. O sea, porque en este momento de crisis, ¿cuáles son las unidades de producción que está generando economía mínima, pero está moviéndose en todo el país? Está sosteniendo en este momento. Y en las peores crisis, en la pandemia, la economía comunitaria es la que sostuvo esta situación, pese a la negativa de los bancos en el tema del crédito, ¿no? Que eso debe de revisarse. El tema de la condonación sí debe de ser un tema vital de revisión más profunda, porque no cruza con decir se va a condonar, sino que cruza por una reforma de la Junta Monetaria y el tema de los mecanismos, de los reglamentos, porque no es solamente un tema de un documento firmado por el presidente de la República, porque hay leyes que, obviamente, y en eso estamos conscientes, y el Ecuador debe estar claro en esa situación. El presidente dice al 1% a 30 años plazo, pero discúlpeme, señor presidente, ¿ya se reformaron los reglamentos para el acceso al crédito? Es la pregunta que dejamos allí, porque el rato que va usted a solicitar es otra realidad. Sin lugar a dudas. Señor presidente, lo comprometemos para una próxima entrevista para hablar sobre la economía comunitaria. Queremos agradecerle, sabemos que está con una agenda apretadísima y su directora de medios nos dice ya, por favor, esta entrevista muy importante, muy interesante, y nos quedamos en una próxima para hablar de la economía comunitaria. Qué interesante tema y el aporte que tiene la economía general del país. Estuvo con nosotros Luis Imbaña, presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Amaru.